Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Y cuál es su criterio legal de todo esto? Como mencionaba, hay varios argumentos a favor y en contra. Usted, ¿cuál es su visión? Bienvenido. Hola Verónica, buenos días, un abrazo para usted y por supuesto un saludo para la audiencia de Radio Sucesos. Siempre un placer estar con ustedes. Am, bueno, yo he mantenido una posición durante todo este tiempo, inclusive antes de que todo este escándalo, digamos, personal entre el jefe del Estado y la segunda mandataria se vaya complicando cada vez más hasta llegar al punto en el que estamos, con una vicepresidente forzosamente suspendida por la vía de un sumario administrativo que a todas luces no tiene sustento jurídico, ¿no es cierto? Pero punto aparte de esa Ujú. disputa que existe entre ambos mandatarios, el problema aquí se genera porque a partir de la Constitución de 2008 se eliminó una muy antigua norma que nosotros sí la teníamos vigente en la Constitución del año 98. El artículo 100, inciso primero, ojo, no de una ley, sino de la Constitución del año 98, sí establecía de modo directo que quien optaba por postularse para el mismo cargo debía obligatoriamente acogerse una licencia sin sueldo durante todo el proceso electoral, ni siquiera solo durante la campaña, sino desde la inscripción de la candidatura y hasta la proclamación de resultados. Cuando Correa nos pone la Constitución del año 2008, esa norma se elimina. Y el primer problema que tenemos es ese, porque usted podrá buscarlo en los 444 artículos y no va a encontrar una sola norma que le indique que quien opta por elegirse o reelegirse, si es que quiere usar ese término, para el mismo cargo, es decir, si ahora soy presidente y me postulo y me candidatizo para nuevamente buscar la misma magistratura, debo obtener una licencia sin sueldo. Eso no dice la Constitución. Lo que sí determina la Constitución en el artículo 113 es que el funcionario que opta, que ejerciendo un cargo de elección popular opta por otro distinto, candidatizándose, tiene que renunciar previamente a la inscripción de Claro. esa candidatura al cargo que está desempeñando. Caso Henry Crowley, para ser más exactos, ¿no es Así es. cierto? Si yo soy asambleísta y luego quiero ser presidente, entonces tengo que renunciar previamente al cargo de asambleísta para inscribir mi candidatura. Eso sí De está acuerdo. normado en la Constitución. Entonces, la primera cuestión es que esta exigencia de la licencia sin sueldo no es algo que está regulado en la Constitución. Y entonces, ¿qué pasó? En el año 2009, 2010, alguien presentó una acción de interpretación constitucional ante la Corte Constitucional de la época. Y, digamos, sobre una duda válida, le formuló esta demanda a la Corte pidiéndole que la Corte fije reglas interpretativas, porque a esta persona que presentó la demanda se le presentó la duda de qué pasaría si, dado un escenario de muerte cruzada, como coloquialmente la denominamos, es decir, una disolución parlamentaria o una destitución presidencial, ¿qué pasaría con aquel presidente, vicepresidente o asambleístas que, habiendo sido electos en el contexto de este proceso de muerte cruzada, luego deciden presentar su candidatura para un periodo constitucional completo? Y la duda era si esa postulación se debe o no se debe entender constitucionalmente como una reelección. Y la Corte de la época emitió el dictamen 209 SIC-CC. Es una sentencia interpretativa que ahí está, que la Corte Constitucional actual no lo ha dejado de lado. No ha habido alejamiento de precedente conforme el artículo 2, número 3 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Y la Corte resuelve esta acción de interpretación determinando, entre otras cosas, lo siguiente. Primero, quienes son electos en el contexto de una muerte cruzada lo han sido solo para completar el periodo de los antecesores. Segundo, al llegar solo a completar el periodo, entonces ellos, si deciden postularse para un nuevo periodo, no se están reeligiendo, no implica una reelección, sino sencillamente completar el periodo. Por lo tanto, tercera regla, ellos pudiesen
postularse para el siguiente periodo completo y luego volver a candidatizarse para otro periodo más, en cuyo caso ahí sí estaríamos hablando, en los términos del artículo 114 de la Constitución, de una reelección. Entonces, claro, esas reglas interpretativas que no las he fijado yo, sino que las fijó la Corte, y conforme la jurisprudencia de la propia Corte pasan a formar parte del texto constitucional, es decir, son normas que tienen el mismo valor que las normas de la Constitución, son las que determinan las reglas del juego desde mi modesto punto de vista, por supuesto, en este momento. ¿Por qué razón? Porque, claro, Daniel Noboa ha sido elegido en un proceso de muerte cruzada, lo que llamamos también esta elección anticipada. Por lo tanto, a él le son aplicables estas reglas de la Corte. Ahora usted me dirá, sí, pero el problema es que el artículo 93 de la ley electoral establece con claridad que si yo opto por la reelección inmediata para el mismo cargo, debo acogerme a una licencia sin sueldo mientras dura la campaña electoral. Efectivamente, a partir de las reformas del Código de la Democracia en el año 2020, existe esta norma que a la fecha de emisión del dictamen de la Corte y en la ley original de la Ley Orgánica Electoral o Código de la Democracia original de 2009 no existía. Se la introduce recién en el año 2020. Pero el problema es que si usted interpreta literalmente lo que dice el artículo 93, ahí le pone algunas condiciones. Y una de esas condiciones es que usted esté optando por la reelección consecutiva y para el mismo cargo. Si se cumplen esos tres presupuestos, usted tiene que acogerse a una licencia sin sueldo. El caso de Noboa, que igual es el caso de los asambleístas que han sido electos en muerte cruzada y que optan ahora por candidatizarse de nuevo para otra vez ocupar una curul en la asamblea, es ese. El problema es que ellos constitucionalmente no están yendo a una reelección, están optando recién o aspirando, si es que usted quiere decirlo, a su primer periodo de gobierno o gestión parlamentaria. Reelección no hay. Por lo tanto, al no haber reelección, la norma del 93 en esta ocasión no le es aplicable al presidente de la República y también, por supuesto, por igualdad de condiciones, a los asambleístas que están en la misma situación jurídico-electoral que el presidente Noboa. Bueno, lo mismo ha dicho la presidenta del CNE, Diana Tamaín, y que si es que el presidente no está obligado a pedir licencia, los asambleístas tampoco. En todo caso, lo que sí es cierto, doctor Quintana, es que existen estos vacíos legales en la Constitución. Ahora, hay quienes que por ética y conflicto de intereses creen que debería el presidente pedir licencia. Obviamente tiene este problema con Verónica Abad, pero ¿cómo ve el tema de conflicto de intereses o de que, claro, si es que está en campaña, no está gobernando o qué mismo está haciendo? Porque uno no deja de ser presidente y no puede serlo Por solamente supuesto, 8 a 5, ¿no? por supuesto. A ver, vamos con... Yo no juzgo ni la ética ni la moral. Yo soy abogado, no estudié ni teología ni para ser sacerdote. Entonces, los juzgamientos éticos se los dejo a quienes además creen tener la suficiente calidad moral para juzgar aquello. Digamos, yo prefiero hablar desde el derecho, que es lo que me corresponde, y podremos discrepar entre colegas, opinadores, comunicadores, políticos y todos respecto a este punto de vista, ¿cierto? Si yo no me creo ni el dueño de la verdad absoluta, ni estoy diciendo que lo que yo estoy diciendo es la única verdad. Por supuesto que entiendo, porque he escuchado también de otros respetables y queridos colegas otra postura. Yo no la comparto, tal como ellos no comparten la mía. Pero el Así. problema es que usted acá, y a los abogados nos enseñan eso en los primeros años de derecho, es a no mezclar los diversos tipos de normas. Y a mí en esto lo que me interesa es lo que dice la norma jurídica, no lo que dice la norma moral. El juzgamiento ético y moral es otra cosa. Ahora, lo cierto es que en la práctica, usted sí va a tener un predicamento en el evento de no acogerse a la licencia sin sueldo, que es además una situación que, como le insisto, Verónica, no creo que es una situación a la que Daniel Noboa está obligado ahora. Y no existe órgano que le pueda obligar tampoco a acogerse a esa licencia. Ahora, claro, ya en la práctica va a resultar un tanto complicado tratar de separar digamos, esta dualidad de funciones que se van a presentar en la época de la campaña, porque, claro, es muy complejo discernir entre lo que implica una labor oficial como jefe de Estado de algo que, digamos, pueda presuponer un acto de campaña electoral. Ahora, hay cosas que él va a poder seguir haciendo.
por ejemplo, convocar sesiones de gabinete, dirigir la buena marcha de la administración pública, emitir decretos, reunirse con sus pares digamos, valga la redundancia, en reuniones bilaterales, podrá nombrar y remover ministros. Es decir, él puede seguir ejerciendo todas las atribuciones constitucionales establecidas en el artículo 147. Yo lo que creo es que él tendrá que cuidar algunos aspectos que eventual o hipotéticamente podrían hacerle caer en el cometimiento de infracción electoral. Por ejemplo, entregar o inaugurar obras en época de campaña electoral, eso está prohibido. Eso sí está, por si acaso, tipificado como infracción electoral en el Código de la Democracia. Entonces, si a mí el presidente me pidiese un consejo, que no me lo ha pedido, pero supongo yo que sus asesores jurídicos, que son tan brillantes, le explicarán, pues le dirán, bueno, presidente, en época de campaña vamos a evitar hacer esto, vamos a evitar hacer actos de presencia en entrega o inauguración de obras, vamos a evitar de su parte el anuncio directo o el ofrecimiento directo de inauguración de obras. Es decir, me parece que en la práctica una que otra cosa se va a poder hacer. Vea, si estamos en este debate, es gracias a la Asamblea Nacional del año 2020, Así es. porque resulta que la sentencia interpretativa de la Corte es del año 2009 o 2010, es decir, estaba vigente al menos 10 u 11 años antes de las reformas al Código de la Democracia. Y este es un asunto que muchos advertíamos hace 4 años, no ahora, Verónica. Es más, yo puedo citar el texto de Derecho Constitucional de mi amigo, de mi socio, de mi maestro Rafael Ollán. Él hace 4 años advertía este problema y decía, ¿qué pasa si hay muerte cruzada? Se les está olvidando la sentencia, señores de la Asamblea. Hay un vacío ahí. Entonces, y por si acaso, porque aquí hay uno de los miles de candidatos presidenciales que exige el juego limpio. Y lo digo con nombre y apellido porque yo aquí no opino para el favor y el aplauso de los políticos. Eh, Henry Cucalón fue el promotor, entre otros, de estas reformas al Código de la Democracia. Lo hicieron tan mal en 2020 que no solo no previeron el escenario de una muerte cruzada y no legislaron acogiendo la sentencia de la Corte, sino que, además, porque ese es otro de los puntos de vista que aquí se ha dicho, es que si Noboa no se acoge a la licencia, entonces le van a llover denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral y el tribunal podría sancionarle suspendiendo los derechos políticos. Claro, ¿y sobre la base de qué infracción? Si el no acogerse a la licencia sin sueldo no está tipificado en el Código de la Democracia como infracción electoral. También hay un vacío Principio allí. de legalidad en materia, por supuesto. Entonces, me establece una norma imperativa de cumplimiento obligatorio, pero no me establece la consecuencia jurídica, una sanción. Entonces, ¿sobre la base de qué podría el Tribunal Contencioso Electoral sancionar al presidente Noboa si decide no acogerse a una licencia sin sueldo? Entonces, me parece por eso que lo del sumario administrativo Abad fue un balazo en el pie, es decir, algo insostenible jurídicamente, innecesario además, desgastante, porque sin importar lo que pase la víspera de Nochebuena con la señora Abad, el caso es que Noboa no requiere la licencia. Y como no requiere la licencia, no se va a producir un caso de ausencia temporal. Y por lo tanto, aunque le concedieran la acción de protección a la señora Abad, la señora recuperará el cargo vicepresidencial. Pero eso no implica necesariamente que ella le va a tener que subrogar al jefe del Estado. Ahora, pero el hecho de que hayan querido hacer esto con Verónica Abad también nos hace pensar que se estaban cuidando las espaldas y que tal vez sí hay dudas respecto a ese tema de pedir o no licencia. Bueno, yo creo que ha tratado desde el inicio, porque además en el caso de Abad Novoa hubo un divorcio antes del matrimonio. Esa es la realidad de los hechos, ¿cierto? Entonces, por supuesto que este tema del sumario, el intento de juicio político, el intento de procesamiento penal en contra de la señora Abad, han sido mecanismos hasta aquí fallidos, salvo el caso del sumario disciplinario, para alejarla del cargo vicepresidencial, evidentemente con el afán de evitar la sucesión presidencial. Pero visto que hay una posibilidad también de que se le conceda la acción de protección, ahora sí el gobierno empieza a barajar esta opción, que a mí me parece que debió haber sido la postura jurídica del gobierno desde un principio. No necesito licencia, tengo una sentencia interpretativa de la Corte y sobre la base de esa sentencia interpretativa que me dice que yo no estoy yendo a una reelección, la norma electoral que está vigente y que yo la reconozco, pero que no me aplica en este momento, entonces no voy a acogerme una licencia sin sueldo. Me parece que en todo caso ese debate
habría sido menos desgastante que el que al gobierno le ha supuesto sumariar administrativamente mediante una funcionaria del Ministerio del Trabajo a una dignataria de elección popular, que es algo que, insisto, vea, no he escuchado a ningún colega medianamente serio y entendido en la materia que pueda sostener eso, ¿no? Entonces, le han llevado al presidente Noboa por la vía de la equivocación. Pero creo que en este caso, la postura que viene sosteniéndose o barajándose al menos es la que debería mantenerse. Mucho más, obviamente, si es Claro, que hay un esto, escenario doctor de acción Quintana, de protección favorable. ¿por qué a su criterio la Procuraduría se abstiene de decidir sobre este tema de la licencia del presidente Noboa? Bueno, por miedo, alguien le habrá amenazado tal vez con algún juicio político y también por desconocimiento. El procurador se lava las manos diciendo que se le está pidiendo interpretar la Constitución, algo que no era cierto, porque lo que el presidente le pidió en su momento es que interprete el artículo 93 de la ley electoral, para lo cual el procurador sí tiene competencia a la luz de las reglas interpretativas fijadas por la Corte Constitucional, que es distinto. Una cosa es que yo le digo, interpréteme la norma constitucional, y otra cosa es que le pida interpretación conforme a la Constitución, de la ley conforme a la Constitución. Y con esto concluyo. Acá lo que se está queriendo, quienes sostienen que Noboa y los otros deben ir a la licencia sin sueldo, es querer hacer que la ley, o perdón, que la Constitución sea interpretada de conformidad con la ley, cuando la cosa es al revés. La ley debe ser interpretada de conformidad con la Constitución, mi querida Verónica. Y me tengo que despedir porque estoy Gracias, doctor en otro Quintana. medio Sí, y ya me están aquí jalando las con orejas. esto despedimos y gracias por ayudarnos a entender un poco esta situación. Y bueno, ya veremos al final del día qué decide el presidente de la República, porque el 5 de enero se inicia oficialmente esta campaña hasta el 6 de febrero. Así que estaremos pendientes. Gracias al doctor Ismael Quintana por estar con nosotros. Un abrazo, buenos días, chao. Amigos, 7:40, es momento de irnos a comerciales. Volvemos en